Porque nada hay imposible para Dios, la gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos al Santo Evangelio para este día. Invoquemos la acción del Espíritu Santo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Estamos celebrando hoy en la Iglesia Católica a los santos Marta, María y Lázaro. Nos encomendamos a su intercesión y les pedimos que todo lo que hagamos hoy esté inspirado en la vida de ellos. La Iglesia nos los propone como modelos. Vamos a escuchar la palabra de Dios que ilumina esta celebración. La primera lectura del libro del Éxodo en el capítulo 33. En aquellos días Moisés levantó la tienda y la plantó fuera, a distancia del campamento, y la llamó tienda del encuentro. El que deseaba visitar al Señor salía fuera del campamento y se dirigía a la tienda del encuentro. Cuando Moisés salía en dirección a la tienda, todo el pueblo se levantaba y esperaba a la entrada de sus tiendas, mirando a Moisés hasta que éste entraba en la tienda. En cuanto Moisés entraba en la tienda, la columna de nube bajaba y se detenía en la entrada de la tienda, mientras el Señor hablaba con Moisés. Cuando el pueblo veía la columna de nube a la puerta de la tienda, se levantaba y se postraba cada uno a la entrada de su tienda. El Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con un amigo. Después Moisés volvía al campamento, mientras Josué, hijo de Nun, su joven ayudante, no se apartaba del interior de la tienda. Moisés se quedó en la presencia del Señor y pronunció su nombre. El Señor pasó ante él proclamando: Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad, que mantiene la clemencia hasta la milésima generación, que perdona la culpa, el delito y el pecado, pero no los deja impunes, y castiga la culpa de los padres en los hijos y nietos, hasta la tercera y cuarta generación. Moisés al momento se inclinó y se postró en tierra y le dijo: Si he obtenido tu favor, que mi Señor vaya con nosotros, aunque es un pueblo de dura cerviz, perdona nuestras culpas y pecados, y tómanos como heredad tuya. Moisés estuvo allí con el Señor 40 días con sus 40 noches, sin comer pan ni beber agua, y escribió en las tablas las palabras de la alianza, las 10 palabras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oramos con el Salmo 102. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Enseñó sus caminos a Moisés y sus hazañas a los hijos de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. El Señor es compasivo y misericordioso. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre los que lo temen.
El Señor es compasivo y misericordioso. Les comparto el Evangelio de Mateo en el capítulo 13, versículos 36 al 43. En aquel tiempo Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle: «Explícanos la parábola de la cizaña en el campo». Él les contestó: «El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha y el final de los tiempos, y los segadores, los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se echa al fuego, así será al final de los tiempos. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino todos los escándalos y todos los que obran iniquidad, y los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino del Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy encontramos a Jesús explicándole el sentido de la parábola del trigo y la cizaña que ya habíamos escuchado, donde el dueño del sembrado dice: no arranquen la cizaña que ha nacido al lado del trigo, porque de pronto arrancando la cizaña me dañan el trigo. Vamos a dejar que llegue el final de la cosecha, y el día de la cosecha separamos trigo y cizaña, y la cizaña se ata en gavillas y se quema. Ahora Jesús le está explicando a sus discípulos lo que significa, diciendo que el sembrador, el viñador, el dueño del campo, es el Hijo del Hombre, Jesucristo. La buena semilla, los hijos de Dios, los hijos de la luz. La mala semilla, la cizaña, los hijos del demonio, los que le obedecen al mal. Y ambos crecen juntos. Sin embargo, la cosecha, el día de recolectar el trigo, significa el fin del mundo. El fin del mundo, queridos hermanos, que Jesús nos ha anunciado. Él vendrá por segunda vez. Este mundo presente pasará. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero siempre hay que estar preparados porque nadie sabe el día ni la hora. Hay un juicio particular y un juicio universal. Juicio particular, hay que estar preparados porque en cualquier momento un accidente, una enfermedad, y pierdo la vida de un momento a otro, fugaz, en un instante. Ese es el juicio particular, porque alguien diría: no, 2000 años y el mundo no se acaba. Esto como que todavía falta mucho para que se acabe el mundo. Entonces yo sigo pecando, yo sigo alejado de Dios y no pasa nada. No pasa nada. Pregúntele eso a la gente que murió en la pandemia. Estaban sanos, jóvenes, no, gente que no se imaginaba que ya era su fin del mundo. ¿Qué nos indica esto? Sencillamente que el momento de la partida, nuestro fin, puede ser hoy mismo. Por tal motivo, hay que estar preparado y haciendo lo posible, lo imposible para hacer esa semilla de trigo bueno que produce fruto abundante. De eso dependerá, porque al final de la vida se recolectará el trigo y la cizaña se tirará. Si tú y yo vivimos en esta vida siendo como nos parece, al margen de la voluntad de Dios, pues llega el momento
en que ya no hay oportunidad, en que se acaba el tiempo de merecer la vida eterna y ya lo único que queda es el juicio. Ángeles separando los de la izquierda y los de la derecha. Terrible esa sentencia. Apártense de mí, malditos, no os conozco. Tuve hambre, no me dieron de comer, no diste fruto, fuiste cizaña. Tuve sed, no me diste de beber, no diste fruto, fuiste cizaña. Estuve en la cárcel, no me visitaste, estuve enfermo, no me visitaste, estuve triste, no me consolaste. Señor, ¿cuándo no hicimos eso contigo? Cada vez que no lo hicieron con uno de estos hermanos míos más pequeños. Ese es el fin del mundo, esa va a ser la sentencia. En el fin del mundo, la pregunta es una sola: ¿cuánto amaste al prójimo? Y ya, de esa respuesta depende la salvación. No nos van a preguntar por la casa, por el trabajo, la profesión que tuviste, si el matrimonio funcionó o no, si fuiste casado o no, si ibas a misa o no. Que esas cosas son muy importantes y a través de esos medios, claro, nos salvamos, a través del matrimonio, que es una vocación, a través del sacerdocio, pero no me van a preguntar: ¿usted fue sacerdote? Sí. Ah, bueno, pase. No. ¿Usted cuánto amó a sus hermanos sacerdotes? ¿Cuánto amó a la comunidad? Estuve triste y me consolaste, Señor, yo nunca te consolé. Claro que sí, cada vez que lo hiciste con uno de estos más pequeños, conmigo lo hiciste. Pasa al banquete. Entonces no va a importar lo que a veces más nos afana, que la carrera, que comprar el coche nuevo, que tener casa propia, que tener dinero en el bolsillo, que poder viajar cada año. Esas cosas son interesantes y si se dan, pues bendito Dios. Pero no es lo importante. Realmente no son lo importante. Lo importante es, en ese juicio final, yo ser una espiga de trigo que tiene bastante fruto para no ser arrojado al fuego. ¿Cómo se distingue el trigo de la cizaña? Son muy parecidos, bastante parecidos, pero la diferencia está en que el trigo produce, la cizaña no. La cizaña la pasa todo el tiempo ahí consumiendo nutrientes, ocupando la tierra, pero no da nada. ¿Cómo estás en tu fruto? ¿Cómo estás? Eres ese que está ahí, que parece ser igual a todos los que dan fruto, pero mentira. Solo alguien muy experto, muy especializado distingue: uy, nació trigo y nació cizaña. Alguien que conozca bien el trigo y la cizaña, pero esto es casi imperceptible. Lo mismo pasa en el plano espiritual. Todos vamos a misa un domingo, pero no todos van lo mismo. Vamos al mismo lugar, pero no vamos con la misma disposición, con la misma actitud. Empezando porque hay unos que comulgan y otros no. Este es un parámetro que puede ir indicando qué fruto estoy yo produciendo. Tarea para este día: haga una listica de frutos espirituales, frutos de tu vida que le estés dando a Dios. ¿Qué frutos le estás dando? Y esperamos, claro, por supuesto, que sean frutos buenos, frutos llenos de gracia, frutos llenos de bendición, frutos que se note que eres cristiano, estás educando unos hijos en la fe, estás sirviendo en la parroquia, estás compartiendo con el necesitado, obras de caridad, obras de evangelización mucho mejores aún. Cuando yo le doy a Dios a una persona, hago la mayor obra de caridad posible. Claro, es importante dar de beber al sediento, es importante dar de comer al hambriento, dar un consejo, acompañar a alguien en su duelo, su dolor. Eso es muy importante. Pero nadie puede hacer tanto bien como cuando le da a Dios a alguien.
le enseña la palabra de Dios, le enseña el camino de Dios. Ahí, hermanos, eso no hay que lo supere. No hay que supere la evangelización. Es el carisma más importante, es el carisma más bonito, porque es el deseo de Jesús, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esto quiere Dios. Y si tú y yo cooperamos para que ese sueño de Dios se haga realidad, pues estamos trabajando en la parte más importante, de la vida. Pero esa cuesta mucho. La gente se conforma con ir a misa, con ir a la iglesia. La gente se conforma con tener una vida delante de Dios buena. Una vida donde no se le haga daño a nadie. Pero en una canoa de remo sincronizado, todos reman al mismo tiempo, sincronizados. Y si hay uno que suelta su remo, que para, ya le está haciendo un daño terrible a todo el sistema de remo de los otros 10 o 20 compañeros. Esto mismo pasa en el plano espiritual. Tú no puedes decir, no, es que yo no mato, yo no robo, además yo voy a misa y yo estoy ahí quietito, yo estoy en lo mío, pero yo no me comprometo. Cuando tú no te comprometes, eres ese que dejó de remar y se convirtió en una carga para los demás y los desincronizaste. Estás haciendo ruido con tu falta de compromiso. Por eso yo insisto constantemente en este canal de evangelización, la necesidad de estar sacramentado, estar comulgando, yendo a misa, bien confesadito. Y a partir de ahí que te estás nutriendo, empieza a dar fruto. Vincúlate a un grupo, empieza a crecer, empieza a servir. Porque el que no vive para servir no sirve para vivir. Es tan importante esto del servicio, de comprometerme en la parroquia con algún proceso evangelizador, que Jesús antes de la pasión, en la última cena, lo último que hizo después de instituir la Eucaristía fue ponerse una toalla en la cintura y empezar a lavarle los pies a los discípulos. Y les dijo, ustedes me llaman el Maestro del Señor y dicen es algo verdadero. Pues si yo que soy el Maestro del Señor les lavo los pies, ustedes también tienen que hacer lo mismo. He hecho esto para darles ejemplo, para que vayan a hacer lo mismo con otras personas. Qué cosa más hermosa esto. Jesús nos enseña que el cristiano está hecho para servir, para comprometerse, no para vivir como en la colmena viven las abejas que son zánganos. El zángano no trabaja, vive en la colmena, pero sí se alimenta de la miel que las abejas obreras trabajan. Yo no puedo vivir en el plano espiritual como zángano, como alguien que se nutre, escucha la palabra, va a misa, comulga, disfruta de todo lo que la iglesia ofrece, pero no se compromete. De alguna forma te has de comprometer, aunque sea formando un grupito de difusión de WhatsApp y enviando este evangelio cada día. Allá es un compromiso, no te cuesta dinero, de pronto un poquito de tu tiempo, pero ese tipo de cosas son las que Dios nos llama a vivir constantemente. El compromiso del evangelio. ¿Para qué? Para que el último día el Señor diga, vamos a ver tú qué fruto tenías. Uy, tú evangelizabas 20 personas diariamente a través de tu teléfono, les enviabas el evangelio. Buen fruto. De esas 20 personas, 18 escucharon la palabra y se salvaron. No, se está ganado. Porque con una sola persona que uno logre salvar de la condenación, del camino del mal, Dios ya le garantiza el puestito a uno también. Es que la evangelización es clave, es importantísima, es prioridad para Dios. La evangelización. Siempre se necesitan líderes que nos evangelicen, que lleven la buena noticia. Finalmente quiero hablar un poco de la realidad de la oración,
Moisés hizo una tienda afuera del campamento que llamó tienda del encuentro. ¿Del encuentro con quién? Del encuentro con Dios. La nube descendía cuando Moisés entraba, es decir, el Espíritu Santo. La nube es el signo del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Hemos de orar siempre bajo esa guía y dirección del Espíritu Santo. Todo el tiempo, siempre que oremos, lo primero, al empezar a orar, la oración al Espíritu Santo, divino abogado, paráclito, consolador. Ven y ayúdame en mi oración. Moisés entraba a la tienda del encuentro y hablaba con Dios como un amigo. ¿Cómo debe ser la oración? Como un amigo, sintiendo a Dios como un amigo, no como alguien distante, alguien por allá que le tengo hasta miedo, no, con cercanía. Esa es la oración eficaz y contundente, la oración que parte de una experiencia de cercanía, de confianza, de familiaridad con Dios. María Magdalena, cuando se encuentra con Jesús resucitado, cuando lo está buscando, dice, es que se han llevado a mi Señor. Eso habla de familiaridad, de cercanía. Dios quiere que, como Moisés, también nosotros busquemos nuestra tienda del encuentro y oremos constantemente. Moisés lo hacía diario. También tú y yo, diariamente este evangelio, diariamente la consagración de nuestro día al Señor. Qué bonito, eso es entrar en la tienda del encuentro. Y todos debemos orar. A la puerta de cada tienda, cada israelita se arrodillaba y se ponía a orar mientras Moisés oraba. Eso es lo que hacemos cada mañana en este canal a las 5:30 de la mañana, hora de Colombia. Y es que me postro como sacerdote delante de Jesús Eucaristía a guiar oración por ustedes, y ustedes desde sus casas, desde su tienda, también se postran ante Dios. Qué bonito es eso. Y es replicar la experiencia de oración que ya la Sagrada Escritura nos señala. Los animo a vivir en esa gracia, en esa experiencia, en ese deseo de servicio al Señor permanente, y un servicio que hunda su raíz en una experiencia primera, la experiencia de la oración que me lleva después a la misión. La gracia del Señor esté con todos ustedes, queridos hermanos. Los animo a quedarse disfrutando de la consagración del día. Ahí les aparece en pantalla para que aprovechen ese icono y a través de él lleguen a este espacio tan especial. Dios los bendiga en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Santo día en el Señor para todos.